Ok, chicos, para la clase que vamos a tener hoy de la democracia como principio general del ordenamiento, vamos a enfocarnos primero a la cuestión de legitimidad y cómo la concibe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por legitimidad se entiende calidad de legítimo. A su vez, por legítimo se entiende conforme a las leyes, lícito, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. Y finalmente, algo también se va a entender lícito como por algo justo, permitido, según justicia y razón, o que es de la ley o calidad de vida. Es decir, en términos generales, podemos afirmar que la noción de legitimidad nos remite hacia aquello que es leal, siempre y cuando pues, dicha legalidad aparezca fundamentada en la razón y la justicia. Sin embargo, estas primeras notas introductorias se nos van a hacer un poquito complejas cuando nos adentramos un poco más en el tema, puesto que el énfasis de la discusión que vamos a tener para esta materia pues se desarrolla en un campo de fronteras inciertas que bordean constantemente los límites entre el ser y el deber ser. La legitimidad entonces tiene que ver con aquel grado de validez que los miembros de una comunidad política asignan a sus gobernantes y a la regulación del sistema político en general. La legitimidad, si nos remontamos un poquito a la historia, solo representaba una pequeña esfera de importancia para la política anterior a las revoluciones del siglo XVIII. Y que es solo a partir de esta fecha del siglo XVIII que la legitimidad que se convierte en un tema central para la teoría y la praxis política. Pero ¿cómo es que fluye la relación entre esa legitimidad y la naciente democracia? Bueno, desde una perspectiva político-jurídica, que la van a tener que estar viendo muy a menudo en esta materia, este salto cualitativo hacia la democracia implicó hacer recaer la soberanía en el pueblo, pero también desde un punto de vista más global es el necesario resultado de un profundo cambio de paradigma que experimenta la sociedad de la época, el que motivado por el movimiento de la Ilustración permitió rediseñar los entonces predominantes criterios subjetivos de justicia por otros distintos, relacionados pues, con los mismos principios de la modernidad ilustrada. Para que el derecho, nuestro derecho, satisfaga dichas demandas de legitimidad, este debe de ser, inciso A, el reflejo de la voluntad que se retrotraiga de manera directa y sin interrupciones al pueblo, es decir, que sea de manera inmediata. Inciso B, que a su vez este se defina conforme a un criterio que ofrezca suficientes garantías de representatividad. Aquí vamos a encontrar al principio de mayoría. Y por último, inciso C, que se enriquezca a partir de un conjunto de consideraciones de naturaleza racional y moral. Y aquí entran los derechos fundamentales que les pido no pierdan de vista. La democracia sirve a los valores de la libertad y a la igualdad política. En consecuencia, las normas que regulan pues no podrían desatender estos valores superiores, que como ya siempre hemos mencionado en cualquier crítica positiva, no constituyen un conjunto estático de normas, sino por el contrario, admiten y están constantemente abiertas a admitir su eventual modificación en un constante flujo y que idealmente tiene que ser progresivo hacia la mejor y mayor garantía de los derechos, de demandas y soluciones políticas. El único requerimiento que efectivamente sí se exige se refiere a que las transformaciones que se efectúen se deben de generar pues por los causas democráticos que tengamos vigentes en nuestra constitución. Los fines de la democracia motivaron la creación de los medios por los cuales ésta finalmente se sostendría. Fue porque primero se abrazó de la libertad, y aquí vamos a encontrar a Montesquieu cuando propuso la separación de poderes, y pasa esto también con la democracia, pues si bien sus reglas la conforman, solo sus valores la posibilitan y la desarrollan. Así entonces, los valores y fines de la democracia, que van a ser siempre inalcanzables, y eso no lo perdamos de vista, su abandono es inadmisible. Bueno, ¿qué pasa con todo esto que venimos hablando sobre la democracia como principio legitimador? Bueno, deben de saber ustedes que a lo largo de cualquier clase o de cualquier estudio que ustedes hagan, van a encontrar diferentes puntos de vista.
Un autor como el que les recomiendo, que es Luigi Ferrajoli, aclara que la relación entre democracia política y Estado de Derecho exige distinguir dos tipos de reglas. Las reglas de primer tipo son las relativas a quién puede y sobre cómo se debe decidir. Y las reglas de segundo tipo son las relativas a qué se debe y no se debe decidir. En este esquema que les presento de Luigi Ferrajoli, las de primer tipo hacen referencia a la forma de gobierno y las del segundo tipo, pues a las estructuras de poder. De esta manera, Ferrajoli nos redefine el concepto de democracia llamándola democracia sustancial o social al Estado de Derecho que se encuentra dotado de garantías efectivas. Ojo, tanto liberales como sociales. Y aparte, la democracia formal o política al Estado político representativo, es decir, el que se basa en el principio de mayoría como fuente de legalidad. Debo de reconocerles que como jurista y como su profesor tengo afinidad hacia la concepción de Ferrajoli, porque creo que la distinción entre democracia formal y sustancial constituye uno de los aspectos claves para poder entender por qué la democracia es el principio legitimador del orden constitucional. Bueno, pues esta cuestión eh, es una afirmación que por lo demás configura la hipótesis en sí de esta clase, muchachos. En este concepto también hay que tomar en cuenta los aportes de Juan Jacobo Rousseau, porque deben de entenderse como un afán por alcanzar lo que Ferrajoli, ya les digo, que nos señala como la democracia formal. ¿Por qué? Porque Rousseau, recuerden que era un crítico de la monarquía, buscaba cambiar a quién ejercía el poder y la forma de cómo éste era ejercido. Es por ello que Ferrajoli, al igual que un servidor, consideramos a Rousseau como un autor entregado a modificar la realidad referida al quiénes y al cómo se ejerce el poder. ¿Cuál es el resultado de esta articulación? Bueno, el resultado de articular la visión sustancial de la democracia pasa por comprender que lejos de que nos demos por satisfechos con la soberanía popular y la regla de mayoría, dejamos al sistema político en un permanente estado de deuda con los ciudadanos. Y eso no es necesario que seamos abogados para poderlo entender. Pero bajo esta perspectiva, la democracia debe de entenderse como un principio informador y hermenéutico del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y si el propio contenido material de la democracia apunta precisamente hacia la realización de los valores de igualdad, libertad y pluralismo político, lógico resulta que si los derechos se ven afectados por la acción del Poder Ejecutivo o el del legislador mismo, la democracia resultará también perjudicada. Sobre el tema del principio democrático y la reconstrucción teórica de la teoría del derecho público, fíjense que existe una bibliografía considerable de mucho valor porque no solo se trata sobre la eficacia jurídica de este principio, sino también la relevancia teórica que tiene este para la comprensión de determinadas categorías de la ciencia del derecho y muy particularmente, y como lo debemos de tener claro, con el derecho público. Sin embargo, a mí personalmente, me parece que no se ha reparado lo suficientemente en la magnitud del giro teórico que impone la consideración del principio democrático como eje central del Estado constitucional de nuestro tiempo. No quisiera detenerme mucho en este tema para nuestra clase, porque la clase, digo, tenemos que ir un poquito más a lo constitucional y dejar un poquito lo académico y su cambio de plan de estudios, y entonces creo que la clase no es el lugar para cometer una tarea de este tipo, porque además excederíamos muy probablemente la concepción que tengamos de la materia. Pero me limitaré a hacerles un único señalamiento que sí nos debe de importar para la materia dentro del derecho público y su relación que tiene con el principio legitimador. Y que esto, bueno, se derivan de una condición nuclear del principio democrático. ¿Y cuál es este? Bueno, es el mismo concepto que tenemos sobre la Constitución,
¿Por qué? Porque el principio democrático facilita la base más sólida en la que se debe de cimentar la condición jurídica y su peculiar significado en el sistema de las fuentes de derecho. Ya de por sí la distinción entre la validez y la legitimidad de la democracia de la Constitución nos permite comprender jurídicamente la categoría central de la soberanía popular, así también como las relaciones de poder constituyente y poder de revisión constitucional. Pero también el principio democrático obliga a considerar el control como punto de conexión entre las garantías materiales y procesales de la democracia que la Constitución establece. Y en consecuencia, para que podamos entender que el control es el elemento inseparable del concepto de constitución. En fin, el principio democrático lo deben de ustedes ubicar como el único capaz de cimentar la existencia de una teoría general de la Constitución en el sentido de general particularizada. ¿Y esto qué es? Bueno, es en el sentido de la teoría de una Constitución democrática, es un asunto al que ya ha aludido alguna vez dentro de la materia. ¿Qué les quiero resumir con esto? Bueno, que la positivación de la democracia debe de suponer o debería suponer la vía correcta para revisar la teoría constitucional del positivismo jurídico desde la misma positividad. ¿Qué es esto? Que no nos salgamos, que no se salga nunca de los propios instrumentos que el derecho proporciona. Por este camino es factible, en fin, colocar el principio democrático en el lugar en que la teoría clásica del derecho público colocó al principio monástico, desplazamiento que todavía por la inercia de las categorías tradicionales no se ha llevado a cabo enteramente. Gracias por su atención.